Buenos días a todos. Pues si les parece, iniciamos para respetar los tiempos porque es una exposición amplia la que vamos a presentar el día de hoy la licenciada Vania y un servidor. El tema que vamos a ver son actos previos al despacho aduanero. Eh, Vania, ¿me pudieras ayudar con una síntesis de lo que vimos ayer? Sí. Hola, buenos días a todos. Eh, Ayer básicamente tuvimos la introducción a esta semana de Derecho Aduanero. Como primer punto analizamos cuáles son los antecedentes del derecho aduanero y establecimos que básicamente desde los egipcios, los antiguos egipcios, hay evidencia de que se regulaba el tráfico de mercancías a través de las diversas rutas. Entonces, es una actividad o un tema que siempre ha sido de vital importancia y siempre ha estado regulado de alguna forma, ¿no? También tenemos que entender que el derecho aduanero muchas veces lo confundimos con comercio exterior o con derecho fiscal. Y uno de los puntos medulares es entender que si bien entre estas tres ramas hay una estrecha relación, lo cierto es que no es lo mismo, no regulan lo mismo, eh, principalmente porque el comercio exterior se encarga de promover el intercambio de bienes de los países, ¿no? Que exista este comercio. También de establecer como las bases generales. Sin embargo, el derecho aduanero regula en sí en los mecanismos o los procedimientos que van a permitir este intercambio de mercancías. Y finalmente, la diferencia de estos con el derecho fiscal es que a final de cuentas, este comportamiento de intercambio de mercancías genera o está relacionado con el pago de diversas contribuciones, ya sea impuestos de importación, por ejemplo, o incluso derechos, que son un tema como más local. Esto nos lleva a que tenga relación con el derecho fiscal. Sin embargo, no es propiamente derecho fiscal. Hay que entender estas tres ramas eh, justamente para el tema de intercambio de mercancías. Sí tiene que verse, en algunos momentos tenemos que verlo como temas distintos y separados, pero también hay muchos momentos tenemos que entender que son materias completamente relacionadas y no perder de vista en qué momentos tenemos que verlos a los tres en conjunto. Es correcto. Pues muchísimas Básicamente, gracias, Vania. Pues sí, fue básicamente lo que vimos el día de ayer. Entonces, pues, para darle consecución, el día de hoy vamos a ver los actos previos al despacho aduanero. Veíamos ayer que el despacho aduanero, pues, son aquellas formalidades en las que precisamente en el tráfico de mercancías se van a llevar a cabo una serie de actos que vamos a ver a continuación antes de qué es todo lo que ocurre antes de poner en despacho aduanero la mercancía que está en tráfico comercial internacional. Pues bien, vamos a hablar de los manifiestos de carga. ¿Qué son los manifiestos de carga? Pues va a ser aquel documento emitido por el transportista internacional y va a contener básicamente el medio de transporte en el cual se va a trasladar esta mercancía, una descripción general de la mercancía en cuanto a su cantidad, unidad de medida, número de bultos, peso, los datos del importador y del exportador. Vamos a tener, según el tráfico internacional que estemos realizando, tres tipos de manifiesto. Si hablamos de tráfico de comercio por vía marítima, estos se llaman conocimiento de embarque.
Cuando estamos en la vía terrestre se va a llamar carta aporte y en vía aérea se va a llamar guía aérea. No obstante que es lo mismo, vamos a ver que tienen diferentes requerimientos o formalidades dependiendo el medio de transporte que estemos utilizando. Bueno, ¿cuándo nace el manifiesto de carga? Si nos remontamos a los antecedentes, resulta necesario tener pautas mínimas, pero de manera internacional. Entonces, se establece el marco SAFE de la OMA. Ya vimos que ayer, pues la OMA es el organismo más importante que regula las aduanas internacionalmente. Y pues contempla una gestión integral de lo que va a ser la cadena logística en los medios de transporte. México incorpora hace algunos años las reglas generales de comercio exterior como obligación para las empresas de transportación y proporcionar información relativa a las mercancías consignadas en el manifiesto de carga. Veíamos también que estas reglas de comercio exterior hay que entenderlas a nivel ley. No podemos dejar de cumplir las disposiciones que se señalan en estas reglas generales de comercio exterior. Pues bueno, vamos a platicar de estos manifiestos de carga. El conocimiento de embarque, el famoso BL. Cuando estamos trasladando nuestra mercancía por vía marítima, este es un documento importantísimo porque, primero que nada, hay que ubicar que es el único que va a ser admitido como un título de crédito. Es decir, lo podemos endosar según se vaya trasladando de dueño, de destinatario, según se vaya dando la logística. Es el único documento que internacionalmente podemos estar poniendo a nombre de otra persona, a diferencia de los otros dos, que no es así. Pues básicamente es un recibo de las mercancías que se embarcan y certifican en el estado de estas se encuentran. Se prueba de la existencia del contrato de transporte, cuyas condiciones se suelen figurar al dorso. Acredita el título de propiedad de la carga. Esto es súper importante, porque a diferencia de los otros, no sucede exactamente así. Entonces es un título de propiedad y es un título de crédito. Esas son las características más importantes de nuestro Bill of Lading. Luego la carta aporte. La carta aporte pues, es el documento en el cual vamos a contener todas aquellas características que nos señale la ley doméstica. En este caso, nosotros lo tenemos regulado en el Código de Comercio y vamos a ver qué nos pide la carta aporte. Nos pide que en esta vengan contemplados los objetos que se transportan, las condiciones de transporte, que el portador de las mercaderías deberá extender al cargador de modo obligatorio y en el cual se va a expresar nombre, apellido y domicilio del cargador. El nombre, apellido y domicilio del porteador, importante. El nombre, apellido y domicilio de la persona a quien o cuya orden vayan dirigidos los efectos, o así han de registrarse al porteador de la misma carta. La designación de los efectos con expresión de su calidad genérica, peso, marcas, bultos que se contengan, el precio del transporte, la fecha de expedición, etc. Entonces, cuando nosotros elaboramos una carta aporte, sería importante como irnos a la legislación doméstica en la cual va a surtir efectos o va a regir esta carta aporte para que lo hagamos de la mejor manera posible. Es decir, si estamos trasladando mercancía de México a Estados Unidos por carretera, pues será importante que nuestra carta aporte cumpla tanto las disposiciones de México como las de Estados Unidos. Posteriormente, la guía aérea, pues este es el documento emitido por un explotador de aeronaves, disponible en copia impresa o en formato electrónico. Y pues va a contener los detalles del envío transportado a bordo de un vuelo y ofrece un listado de todos los números de carta de porte aéreo comprendida en la principal, en relación con las mercaderías cargadas. El documento también va a determinar la naturaleza de estas, el peso, número de artículos de cada envío, así como la unidad de carga empleada.
Ahora, vamos a pasar a lo que son el depósito ante la aduana y su diferencia con el depósito fiscal, que se suele confundir muy comúnmente. El depósito ante la aduana no es otra cosa que introducir las mercancías a un recinto fiscalizado con la finalidad de llevar a cabo actos de conservación y posteriormente destinarlas a un régimen aduanero, ya sea que estemos importando o exportando de manera temporal o definitiva. Es decir, quienes introduzcan o extraigan mercancías que no han destinado las mismas a un régimen aduanero, no va a haber pago de contribuciones y en ocasiones tampoco cumplen con regulaciones o restricciones no arancelarias o normas de identificación comercial. Es decir, van a estar ahí como en espera de que se destinen a su despacho aduanero. Eso es básicamente el depósito ante la aduana. Pero ahora, también se suele confundir lo que es el recinto fiscal o el recinto fiscalizado. Cuando escuchamos hablar de esto, no hay mayor confusión, ahorita lo vamos a ver. Los recintos fiscales, pues no es otra cosa más que aquellos lugares destinados por las autoridades aduaneras en las que se realiza el manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de mercancías de comercio exterior, su fiscalización, así como el despacho aduanero de las mismas. Pero aquí, importante, por las autoridades aduaneras. Esos son los recintos fiscales. La única diferencia con los recintos fiscalizados es que los recintos fiscales son operados por las autoridades aduaneras y los fiscalizados van a ser operados por particulares. Estos particulares van a tener previamente que cumplir una serie de disposiciones y formalidades que le exige las leyes para que puedan operar estos recintos. Y pues los parámetros de la concesión los vamos a encontrar en el reglamento de la ley aduanera. Ahora bien, quienes hayan obtenido estas concesiones para poder fungir como si fueran la autoridad, o más bien ayudar a la autoridad, porque sí, realmente coadyuvan con la autoridad pues no se darían alcance realmente para todo lo que es el despacho de las mercancías, entonces pues conceden estas autorizaciones a particulares, no obstante tienen que cumplir con las obligaciones siguientes. Pues primero que nada tienen que recibir, almacenar y custodiar las mercancías que les envíe la aduana. Tienen que guardar absoluta reserva de la información relativa a la mercancía que se encuentre en depósito ante la aduana y solamente se la van a proporcionar a las autoridades aduaneras cuando así se lo requiera. Tienen que permitir a las autoridades aduaneras supervisar las labores de almacén. También tienen que entregar las mercancías que tengan almacenadas. Tienen que cerciorarse de que los datos del pedimento proporcionado coincidan con los del sistema electrónico aduanero, en donde tiene que aparecer el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas. Tienen que destinar instalaciones para el reconocimiento aduanero de las mercancías y únicamente va a tener acceso el personal que la autoridad aduanera decida. También tienen que contar con cámaras de circuito cerrado de seguridad y un sistema electrónico que permita el enlace con el SAT, en el que se lleva el control de inventarios mediante un registro simultáneo de las operaciones realizadas. Es decir, no obstante que van a dar estas concesiones, estos concesionarios, por así llamarlos, van a estar comunicados todo el tiempo con el Servicio de Administración Tributaria, con la Secretaría de Economía o con las autoridades que tengan intervención en el tráfico internacional de mercancías. También van a prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de las mercancías embargadas por las autoridades aduaneras o las que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal. Vamos a ver más adelante cuáles son aquellos momentos en los cuales la mercancía pasa a propiedad del Fisco Federal. Entonces, estos concesionarios también tienen que permitir la transferencia de mercancías de un almacén a otro cuando se lo solicite el interesado, pero siempre y cuando hayan hecho los cargos correspondientes al transportista. Se podrá permitir la transferencia siempre y cuando se haya efectuado la desconsolidación de mercancías, el pago por la desconsolidación y no podrá exceder el monto de los cargos que cobre el almacén.
No va a proceder el cobro de derechos adicionales solo por el hecho de permitir la transferencia de mercancías, es decir, solo cuando haya desconsolidación. Ahora, pero ¿cuál va a ser los plazos de depósito ante la aduana para que no surja el cobro de pago de derechos o contribuciones por tenerla ahí? Ok, pues los recintos fiscalizados nos van a permitir tener la mercancía en almacenamiento y custodia gratuita de estas mercancías en los siguientes supuestos. La autoridad aduanera es la responsable, absoluta responsable de que esa mercancía no le suceda nada en estos momentos. 2 días cuando se trata de mercancía de importación. 7 días cuando estamos en recintos fiscalizados que se encuentran en aduanas de tráfico marítimo. 15 días en mercancías de exportación y 30 días si estamos hablando de minerales. Todos son días hábiles. Ahora, ¿cómo vamos a computar los plazos? Vamos a tener 2 formas de computar estos plazos. El primero pues, es genérico, los computamos en días hábiles, como ya les comentaba. Bien importante, a partir del día siguiente a aquel en el que el almacén reciba estas mercancías, independientemente de la transferencia o transbordo. Las importaciones vía marítima o aérea se computan a partir del primer día del que el consignatario reciba comunicación de que las mercancías han entrado en el almacén. En cualquiera de estos 2 momentos, el cómputo se realiza como si fuera una notificación. Notifica, surte, corre. Pero en estos casos, pues es recibe, surte, corre. ¿Cuándo van a vencer los plazos? Pues las mercancías van a empezar a generar costos cuando estos plazos se venzan. No obstante, solo se pagará el servicio de manejo de las mismas y maniobras para el reconocimiento previo en su caso. Es decir, vencidos estos plazos, se empiezan a generar costos y si aún así, vamos a ver más adelante, la mercancía no se saca, entonces puede pasar a propiedad del fisco federal. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿qué es el abandono de mercancías? Pues el abandono de mercancías se puede dar por 3 situaciones, no precisamente porque se nos hayan vencido los plazos. Uno, pues, el vencimiento de los plazos, el simple transcurso del tiempo. Ministerio de Ley, es decir, porque nos ubicamos en una situación de hecho o de derecho, o bien por el manifiesto expreso del interesado. El interesado no necesariamente tiene que ser el dueño de la mercancía, sino bien puede ser el agente aduanal, el representante del agente aduanal, el importador, es decir, quien en ese momento esté como responsable del tráfico de las mercancías. Y tiene que decir de manera expresa que pues abandona la mercancía y va a pasar a propiedad del fisco federal. El artículo 29 de la ley aduanera nos va a dar los parámetros en el cual va a pasar a propiedad del fisco nuestra mercancía. Ya lo veíamos, expresamente lo tiene que manifestar el interesado por escrito a la autoridad aduanera, tácitamente, es decir, pues no te lo digo expresamente, pero pues se configura, siempre y cuando se den estos supuestos. 3 meses tratándose de la exportación y 3 días tratándose de mercancía explosiva, inflamable, contaminantes, radioactivas o corrosivas, así como las mercaderías perecederas o de fácil descomposición o de animales vivos. Yo creo que hay bastante lógica en cuanto a los 3 meses y los 3 días, pues porque precisamente el costo de la responsabilidad de tener mercancías explosivas, inflamables o corrosivas, pues es bastante. O sea, no, o sea, a veces se requiere equipos especiales para tener todas las mercancías en conservas, sobre todo cuando tratamos con alimentos perecederos. Y pues la peligrosidad del manejo de explosivos, ¿no? O sea, ya lo veíamos en el caso de Medio Oriente, ¿no? Una explosión por el mal manejo a lo mejor de este tipo de materia, ¿no? Es peligroso, entonces no podemos tenerla ahí eternamente. Entonces, 3 meses tratándose de Expo y 3 días de todas estas que estamos viendo.
Nos dispone la ley que los plazos a que se refiere este inciso serán de hasta 45 días en aquellos casos en que se cuente con instalaciones para el mantenimiento y conservación de las mercancías, excepto en petrolíferos, en cuyo caso será de 15 días naturales. Aquí es bien importante porque si no se hace la aclaración naturales y no días hábiles. Y 2 meses en los demás casos. Es decir, en cualquiera de estos, si nosotros no sacamos la mercancía, va a pasar inmediatamente a propiedad del fisco federal. Ni siquiera se va a requerir propiamente una notificación a favor del interesado. Si ya transcurrieron estos plazos, tenemos que dar la mercancía por perdida. No obstante, pues vamos a ver más adelante qué podemos hacer al respecto. Otros supuestos de abandono. Pues bien, cuando las mercancías ya fueron embargadas por las autoridades aduaneras con motivo de la tramitación de un procedimiento administrativo, el famoso PAE, el procedimiento administrativo de ejecución, procedimiento administrativo en materia aduanera, el cual puede ocurrir en diferentes momentos. A lo mejor nos tocó la revisión, nos toca semáforo verde, las personas de la aduana revisan la mercancía, no, pues que todo bien, todo cumple, coincide. No obstante, aún, y supongamos que estamos en tráfico por carretera, la autoridad puede verificar la mercancía pese a que ya haya pasado los filtros de la aduana y si detecta algo como que no le coincide, puede en ese momento iniciar el PAE. Y puede darse el supuesto de que se pierda la mercancía. Es decir, a veces pensamos que el procedimiento administrativo en materia aduanera únicamente se va a dar cuando se esté en el reconocimiento de la mercancía, pero no es así. Incluso pueden pararlo en carretera y hacerle la revisión en ese momento. También nos comenta que causará el abandono a los 2 meses contados a partir de la fecha en la que queden a disposición de los interesados y al concluir el citado procedimiento, siendo esto a partir del día siguiente a aquel en el que se notifique la resolución correspondiente. Es decir, hubo un procedimiento administrativo en materia aduanera, se determina que se embarga la mercancía y al día siguiente a aquel en el que se notifica la resolución, la mercancía pasa a propiedad del fisco por abandono. Pero vamos a tener también que se pueden interrumpir estos plazos que configuran el abandono. Y pues básicamente se van a interrumpir por presentar algún medio de defensa contra la autoridad. Podemos presentar nosotros tanto recurso de revocación como demanda. Y solo se van a interrumpir los plazos cuando la resolución definitiva que recaiga no confirme en todo o en parte lo que estamos impugnando. También por hacer la consulta entre autoridades, siempre que dicha consulta dependa de la entrega de las mercancías al interesado. También va a haber una interrupción por el extravío de mercancías que se encuentren en depósito ante la aduana. Digo, tiene bastante lógica. Si está en depósito ante la aduana y está extraviada por responsabilidad propiamente de la autoridad, pues digo, alguien no puede ser responsable el sujeto de que haya perdido la mercancía. Ahora, la figura de la agencia aduanal, esto es bien importante. Anteriormente, el operador era agente aduanal como persona física. No obstante, a partir de 2018 entra la figura de la agencia aduanal en la ley aduanera el 25 de junio de 2018, entrando en vigor en diciembre de ese mismo año. Posteriormente, el 24 de junio, se publica en las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019 y se da a conocer un nuevo capítulo 12 en el título primero de dicha resolución. Se integran 10 nuevas reglas en las que se atienden parcialmente la figura del agencia aduanal. Dichas reglas entraron en vigor el 2 de enero de este año, por lo que se espera que los agentes aduanales tengan la siguiente mitad de lo que va de este año para que puedan adecuar y obtener la nueva autorización y que ya no funjan propiamente como personas físicas, sino como parte integrante
de una sociedad. Vamos a verlo adelante. Pero pues, ¿cuál fue el objetivo o cuál fue la intención de quitar a la agente aduanal y que ahora sea la agencia aduanal la que esté operando? Pues, según la iniciativa del proyecto de ley, fue brindar un esquema que permitiera la continuidad de las inversiones, aún ante la ausencia del agente aduanal o por muerte o incapacidad de este. Es decir, el pretexto, el motivo, la razón fue que si se moría el agente aduanal, pues para no detener como la operación, en lo que se nombraba un nuevo agente, pues pudiera seguir operando. Es bien importante porque anteriormente los agentes aduanales se podían asociar incluso en sociedades mercantiles, pero pues con esta modificación ahora únicamente va a ser mediante sociedad civil, va a tener que tener una autorización de parte del SAT para promover por cuenta ajena el despacho aduanero de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos por la ley. Es decir, únicamente se va a poder constituir como sociedad civil y va a tener una serie de requisitos que son exhaustivos para que le den esta autorización. Vamos a verlos. Pues bueno, la agencia aduanal, como ya lo veíamos, tiene que estar constituida como sociedad civil, es decir, según los requisitos que nos exija el Código Civil, ya sea federal o de la Ciudad de México o de la entidad de la que estemos hablando. Con una cláusula de exclusión de extranjeros. Los abogados conocemos esta cláusula como cláusula Calvo. No pueden permitirse extranjeros en determinadas operaciones en el cual México considere que no puede haber inversión extranjera. A veces la ley de inversión extranjera nos permite que solo una parte del capital sea extranjero, pero aquí sí no hay extranjeros, no debe haber extranjeros ni participación de extranjeros en nuestra agencia aduanal. Y pues tiene que demostrar que tiene capacidad económica superior a 500,000 pesos. La realidad de las cosas es que pues tiene que ser muchísimo superior a 500,000 pesos. Tiene que estar conformada por ciudadanos mexicanos. Aquí pues vemos una falta de técnica legislativa, pues si ya en el artículo anterior nos dice que tiene que tener cláusula de exclusión de extranjeros, pues es obvio que tiene que estar conformada por ciudadanos mexicanos, pero bueno, la ley hace la reiteración. Bien importante, para que sea autorizado tiene que tener por lo menos un agente aduanal, por lo menos uno, que no se encuentre sujeto a un procedimiento de inhabilitación, suspensión o cancelación o extinción de su patente. Es decir, bastará con que un agente aduanal sea integrante. Es decir, un agente aduanal ya puede constituir su agencia aduanal, cumpliendo con los requisitos que pues exige la ley aduanera. Pero también nos exige más. Vamos a ver. Un segundito, por favor. Porque sí me gustaría que lo vieran. Hasta aquí no sé si hubiera alguna duda con lo que llevamos hasta ahorita. Víctor, muchas gracias. Okay. Segundo, por favor.
Pues bueno, aquí ya les estoy enseñando la ley y vamos a ver. Además de lo que ya nos pide, de que el agente aduanal no tenga que estar inhabilitado, suspendido, cancelado o extinguida su patente, en sus estatutos, es decir, así como nuestra sociedad, en nuestras empresas, ponemos los estatutos de cuándo va a salir cuándo vamos a elegir a nuestro administrador o cuáles van a ser las obligaciones de las agencias aduanales tienen que establecer mecanismos establecidos a mejores prácticas corporativas, en la cual tienen que poner también que van a vigilar la operación de la sociedad para asegurar el debido cumplimiento de la normatividad que les es aplicable. Cuando la ley habla de normatividad que les es aplicable, no estamos hablando únicamente de lo que es la ley aduanera, sino ya veíamos ayer, es la ley aduanera, el reglamento de la ley aduanera, la Ley General de los Impuestos de Importación y Exportación, el reglamento de las disposiciones que emita la Secretaría de Hacienda a través del SAT, como son las reglas generales de comercio exterior, las resoluciones a las reglas, es decir, no nada más tiene que atender a la ley, sino a todas las disposiciones en las cuales está involucrado. También tiene que mantener los procesos que le permita contar con transparencia y administración mediante el manejo responsable de la información financiera. Tiene que emitir un código de ética en el cual observe que los integrantes de la sociedad, es decir, no nada más el agente aduanal, sino todos los integrantes de la sociedad tienen que cumplir con este código de ética. También tiene que contar con un procedimiento que contribuya a la continuidad de la sociedad y los servicios especializados que preste. Asegurar un modelo de gobierno de sociedad que contribuya al adecuado y cabal cumplimiento. Contar con solvencia económica, ya lo veíamos, superior a 500,000, pero también capacidad técnica y administrativa para prestar los servicios. No puede no haber cumplido con sus obligaciones fiscales. Aquí no nos habla de obligaciones fiscales de pago, entonces hay que entender por obligaciones de fondo y forma, es decir, tanto de pago como la que nos exijan las leyes fiscales. Tiene que contar con los medios de cómputo y transmisión de datos entre el Servicio de Administración Tributaria y esta. Muy parecido a lo que ya veíamos con las concesiones de los recintos fiscalizados. Es decir, la Secretaría de Hacienda tiene que estar en comunicación todo el tiempo con las agencias aduanales, cumplir con los demás requisitos y condiciones del Servicio de Administración Tributaria establezca mediante reglas. Ya se los platicaba. Y pues aquí nos vuelve a hacer nuevamente la reiteración que los socios tienen que ser ciudadanos mexicanos, contar con solvencia económica, encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Es decir, no solo la agencia y no solo el agente, sino también los socios de la agencia aduanal tienen que cumplir con las disposiciones fiscales, no estar atrasados, no haber no declarado. Entonces, sí son como bastantes requisitos que la ley aduanera pide para poder autorizar a empezar a operar como agencia aduanal. No está tan fácil. Entonces, de mi parte, es todo. Vamos a pasar a la segunda parte de la sesión con la licenciada Vania. No sé si les haya quedado alguna duda o comentario para que pudiéramos resolverlo. Entonces, Vania, si nos apoyas, por favor, en continuar. Ya te habilité, Vania, ya puedes compartir pantalla. Sí, ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, pues siguiendo con esta introducción a lo que es el despacho aduanero, tenemos que, como nos decía Héctor, va implícito o va de la mano con el pago de contribuciones. Recientemente hubo una modificación a la forma en la que se pagan las contribuciones pues con el fin de hacer todo mucho más electrónico, mucho más ágil y
y facilitarle a los contribuyentes la forma en la que pueden realizar este pago. Entonces, a partir del 25 de noviembre de 2019, los importadores y exportadores pueden hacer el pago a través de depósito referenciado, que es pues básicamente una línea de captura ante las instituciones de crédito autorizadas, y básicamente es un pago electrónico de comercio exterior que generalmente se va a ubicar o se va a referir como el PESE, o es la forma en la que más fácil lo podemos ubicar. Puede ser realizado a través de ventanilla bancaria, de su portal bancario o a través de internet. Y pues como les decía, esto en un intento de las autoridades de ir agilizando y de ir mecanizando todo muchísimo más para poder realizar las operaciones, digamos, de manera electrónica. Y pues, les decía, los canales de pago básicamente es el internet, la banca móvil, el PESE y directamente en la ventanilla bancaria. ¿Cuándo es el momento en el que se debe de realizar el pago de las contribuciones? Justamente tiene que ser antes de la activación del mecanismo de selección automatizado o el semáforo, por decirlo así. Respecto de mercancías que estén en depósito ante la aduana, el pago debe efectuarse dentro del mes siguiente, a más tardar dentro del mes siguiente a que se hubiera llevado a cabo su depósito, o dentro de los 2 meses siguientes, pero solamente cuando se trate de operaciones de tráfico marítimo. Ahora bien, también puede realizarse de manera anticipada al arribo de la mercancía a territorio nacional, tratándose de importaciones, con 3 días de anticipación, o 20 cuando se trate de operaciones ferroviarias, o que lleguen a territorio nacional a través de pues, trenes. Otro tema muy importante cuando se trata de operaciones de comercio exterior y principalmente tratándose de importaciones, es una obligación que encontramos en el artículo 59 de la ley aduanera, y que establece que quienes introduzcan o extraigan mercancías de territorio nacional deben cumplir, entre otras obligaciones, con estar en el padrón de importadores y en algunos casos específicos en el padrón de importadores de sectores específicos o padrón de exportadores sectorial. Este padrón está a cargo del SAT y obviamente quienes se pretenden registrar ante este padrón pues deben de estar al corriente con sus obligaciones fiscales y aduaneras, contar con RFC y bueno, estos son los requisitos generales. Sin embargo, también debemos atender a requisitos y a la forma específica de realizar el trámite que establece regla 1.3.2 para este año de las reglas generales de comercio exterior, que específicamente regula o nos señala cómo es o a qué fichas de trámite debemos atender para realizar el registro en este padrón ante el SAT. Las condiciones principales para obtener el registro en el padrón de importadores es, como les decía, estar inscrito en el RFC, contar con nuestra firma vigente, estar al corriente en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. También es muy importante que nuestro domicilio fiscal esté verificado y nos encontremos como o en estatus de localizado, o por lo menos
que esté en proceso de validación, es decir, demos de alta el domicilio fiscal y esté pendiente la verificación. Pero sí es un tema muy importante. Ahí. Ahora, el buzón tributario debe estar activo y validado. Debemos de contar con un agente aduanal, un apoderado aduanal, representante legal o agencia aduanal. Y otro de los temas que debemos de cuidar muchísimo cuando se trata del padrón de importadores es no encontrarse ubicado en los supuestos del artículo 69b del Código Fiscal, es decir, que no haya una presunción de operaciones inexistentes o deducción de operaciones inexistentes, ni que nos ubiquemos en el supuesto de no localizados. Es decir, que las autoridades fiscales hubieran ido a nuestro domicilio en más de 3 ocasiones y no nos hubieran encontrado, o también pudiera ser que nos encuentren en el domicilio, pero que consideren que este no cumple con los requisitos que establece el artículo 10 del Código Fiscal, que pues básicamente regula o establece cómo debe de ser nuestro domicilio. Estos requisitos, si bien no son propiamente relacionados al comercio exterior, pues es una vez más uno de los elementos que nos hacen ver que estas 3 áreas están relacionadas y que debemos de cuidar todos los aspectos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el padrón de importadores de sectores específicos? Es en el padrón en el que se deben de registrar o de dar de alta los contribuyentes o las personas que pretendan introducir al país mercancías que tengan que ver con la salud pública o la seguridad nacional. El anexo 10 de las reglas generales de comercio exterior nos permite o despliega una lista de cuáles son exactamente esas mercancías que nos llevan a que tengamos que registrarnos en sectores específicos. Sin embargo, pues en términos generales, son los relacionados con salud pública y seguridad nacional, que son considerados pues elementos fundamentales. Aquí hay un tema, ya que considerando que son sectores específicos y que son sectores que deben ser cuidados por el país, pues se considera que hay otros sectores que deben de ser también cuidados y que han sido dejados de lado, por ejemplo, los temas textiles, temas de metales, algo así, que son elementos que la generalidad considera que también deberían de estar considerados en estos sectores específicos. Ahora, algunos causales de suspensión en el padrón son pues todas las consideradas en la regla 1.3.3 de las reglas generales de comercio exterior. En la mayoría podemos encontrar elementos relacionados con temas de aduana, de legal estancia de mercancías, cumplimiento de, no sé, por ejemplo, de programa IMEX, de certificación de empresas, temas similares. Sin embargo, yo quiero destacar algunas que no tienen que ver con eso específicamente, sino que van más de la mano con obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque a veces, tratándose de temas de aduana o de importación y exportación, también nos enfocamos en esos temas y dejamos de lado que también tenemos que cuidar el cumplimiento de obligaciones fiscales que están previstos en el Código Fiscal o que son pues de legislación doméstica y que perdemos de vista que también están relacionados con pues este proceso de importación o exportación. Algunas de las principales es no contar con la firma vigente,
que no esté actualizado los medios de contacto de nuestro buzón tributario, no haber presentado declaraciones de impuestos federales o no haber cumplido con alguna obligación fiscal. Aquí me gustaría tener un poquito respecto a estos medios de contacto de buzón tributario, que son ya sea el celular o el correo electrónico. Sí, es correcto. Hay que, como todos sabemos, al dar de alta o al activar nuestro buzón tributario, también tenemos que activar mecanismos de contacto por virtud de los cuales la autoridad nos va a señalar que hay, por ejemplo, alguna notificación en nuestro buzón. Entonces, sí hay como varios filtros para que las autoridades puedan comunicarse con nosotros y que los contribuyentes lo tengamos, lo sepamos, ¿no? Entonces, pues ya, que no nos enteremos de alguna notificación, pues ya sería muy, muy complicado si previamente te enviaron un correo electrónico y tú pudiste consultar el buzón. Son cuestiones muy básicas o muy que a veces consideran no les damos la importancia, pero que ya cuando vemos que son requisitos para este tipo de situaciones, pues ya entendemos que a veces hay que cuidar este tipo de detalles que perdemos de vista, también están relacionados. Por ejemplo, también encontramos que no realicen operaciones de comercio exterior en un plazo que exceda los 12 meses, de nuevo, que no sean localizados en el domicilio fiscal, o que este no reúne las características del artículo 10 del código. Aquí algo que también a veces perdemos de vista es que la introducción o la exportación de mercancía puede estar relacionada con legislación que ni siquiera tiene nada que ver o que nosotros pensamos que no tiene nada que ver. Por ejemplo, aquí nos señala un supuesto en el que si las autoridades tienen conocimiento de que se introdujo mercancía o se exportó mercancía que atente contra la propiedad industrial o los derechos de autor, ¿no? Entonces, pues son cosas que a veces sí perdemos mucho de vista y que sí están regulados, que hay que cuidar y que no son propiamente reglas específicas que encontremos en la ley aduanera o en las reglas. Ahora, otro elemento necesario que debemos considerar previo al despacho aduanero es que existen dos elementos muy importantes, como la carta de instrucción y el encargo conferido. No es lo mismo, entonces, para precisar cuál es la diferencia, debemos establecer que, de acuerdo a la ley aduanera, es obligación del agente aduanal cumplir con el encargo conferido de las personas que lo hubieran contratado. Para esto, básicamente tenemos que registrar a nuestro agente o a nuestra agencia aduanal ante el Servicio de Administración Tributaria y señalar específicamente que se le está confiriendo este cargo, ¿no? Para que realice nuestras operaciones de comercio exterior. Y bueno, la carta de instrucciones es básicamente el documento en el que el importador o el exportador va a establecer cuáles son las instrucciones de cómo es que pretende o cómo es que requiere que se realice el despacho de sus mercancías. Es decir, son las instrucciones o las indicaciones que se le giran a su agente o a su agencia aduanal. Ambos deben de ser, o ambos son requisitos y ambos deben de estar agregados como los documentos necesarios para proceder al despacho aduanero. No podemos confundirlos y no podemos prescindir de alguno.
Ahora, ¿cuáles son los documentos básicos que debemos de tener para realizar el despacho de las mercancías? Todas las personas que pretendan importar o exportar mercancías deben de presentar ante la aduana un pedimento. Estos pedimentos deben de estar validados y prevalidados. Los pedimentos, en términos generales o como forma básica, deben de indicar el régimen aduanero al que se pretende destinar la mercancía, los datos o la información suficiente para establecer cómo es que se determinó y cuál va a ser el pago de los impuestos o contribuciones de comercio exterior, y en dado caso, pues también incluir las cuotas compensatorias. También hay que establecer cuáles son los datos que comprueben el cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias. Es decir, si no son aranceles y son regulaciones específicas, estas regulaciones nos van a decir qué documento se genera o qué elemento vamos a obtener y con ello acreditar que cumplimos con nuestras obligaciones. Por eso, pues bueno, es muy importante atender a los detalles específicos de estas regulaciones. Otro de los elementos es acreditar el origen y las especificaciones técnicas de la mercancía, es decir, si hay certificados de origen y cuáles son las especificaciones de peso, volumen, dimensión, número de serie, o sea, todos los elementos que permitan identificar perfectamente cuál es la mercancía que se importa o se exporta. Y pues el código de barras o número confidencial o firma electrónica de la agencia aduanal o agente aduanal. También los pedimentos tienen o llevan algunos anexos. Entre ellos, pues está la factura comercial, el conocimiento de embarque o guía aérea o carta aporte, como nos estaba mencionando Héctor y nos mencionaba la diferencia entre estos. De nuevo, los documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones o restricciones que no sean arancelarias. En algunas mercancías que pudieran estar sujetas a permisos específicos o regulación específica de la Secretaría de Economía, también debemos de cumplir con las regulaciones o con los requisitos que la Secretaría nos establezca. También es muy importante que cuando se establezcan aranceles o cuotas compensatorias, por ejemplo, pues se establezca la procedencia de las mercancías. Y cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca la Secretaría de Economía, hay que hacer una notificación, perdón, a la Secretaría de Hacienda. Hay que hacer una notificación a esta Secretaría. Entonces, esta notificación también debe de agregarse como anexo al pedimento. Y el certificado de peso o volumen expedido por una empresa certificadora que esté autorizada por la Secretaría de Hacienda, así como la identificación o el análisis de la mercancía. Ahora, una de las modificaciones más recientes y que comienzan a estar implementándose es la integración del DODA, que es básicamente un código QR que permite descargar o integrar varios pedimentos a este código. Entonces, al leerlo, pues podemos sustituir la impresión del pedimento. Sin embargo, pues aún está muy reciente, por lo que no podemos eliminar por completo que el pedimento esté impreso.
Ahora, respecto al valor de la mercancía, tenemos que establecer cuál es la hoja de cálculo y cuál es el manifiesto de valor en aduanas. La hoja de cálculo básicamente es la que los contribuyentes realizan para establecer cómo es que se calculó las contribuciones y cómo es que llegaron a esa cantidad que se va a establecer como valor en aduana. Esta hoja es muy importante conservarla, ya que en algún momento, si las autoridades fiscales llevan a cabo o ejercen sus facultades de comprobación o alguna verificación de la mercancía, pudiera ser que nos requiera la exhibición de esta hoja de cálculo. Y bueno, la manifestación de valor que proporcione el importador a la agente aduanal que promueva el despacho de la mercancía debe cumplir con los requisitos que se señala en el formato que se denomina manifestación de valor. Ahora, como método de valoración de la mercancía, ya que en algunos momentos pues puede existir incrementables o algunos gastos que no estén previstos o que surjan con motivo de las operaciones de comercio exterior. Entonces, básicamente debemos de también tener previstos estos incrementables que puedan ser, no sé, comisiones, gastos de transporte, embalajes o empaquetados especiales que no estaban previstos. También hay que tener en consideración que si no prevemos estos gastos y no se realiza una determinación correcta, pudiéramos incurrir en una omisión de pago de contribuciones de comercio exterior, que si la autoridad, bueno, si las autoridades llegan a detectarlo, entonces esta omisión de entero de contribuciones puede llevar multas y sanciones, además de tener que pagar esas contribuciones omitidas con recargos y actualizaciones. Por lo que es muy importante que determinemos, o sea, contar con la hoja de cálculo para acreditar cómo es que se determinó el valor de la mercancía y además que tengamos previamente, plenamente identificado o que realmente consideremos cuáles fueron los incrementables. Como anexo a la manifestación de valor debe incluirse la factura comercial, el conocimiento de embarque, lista de empaque, guía aérea o documentos que estén relacionados con el transporte. De nuevo, el que compruebe el origen de la mercancía. También es importante contar con el documento que acredite que la mercancía se pagó. Por ejemplo, o el pago de la mercancía, cómo se va a llevar a cabo. Puede ser la transferencia o una carta de crédito inclusive. También el documento que acredite lo relativo a los gastos de transporte, seguro o cualquiera relacionado con el transporte de la mercancía. Y cualquier otra documentación o información que se genere y que sea necesaria, digamos que se genere con motivo de los incrementables y que sea necesaria para que podamos hacer una determinación del valor en aduana de la mercancía. Ahora, tratándose de exportaciones, hay que establecer cuál es el documento, el acuse de valor, ¿no? Que este va a ser
básicamente la factura o su equivalente. Y pues el exportador debe acompañar al pedimento con el documento que comprueba el valor de las mercancías. Como les decía, generalmente se trata de una factura. Y al enviarlo se genera un acuse que deberá ser declarado en el pedimento. También se debe de transmitir el archivo electrónico de la factura o del comprobante a la agente aduanal para que este sea identificado en el pedimento. Cuando esto se realice, entonces no se tendrá que transmitir el denominado COBE, excepto que se trate de pedimentos consolidados. ¿Cuál es el COBE? Es el comprobante de valor electrónico y básicamente es un ticket que se genera a través de BUSEM, la ventanilla única de comercio exterior. Y pues BUSEM y la Secretaría de Hacienda recibe y valida la información previamente al valor comercial de las mercancías durante el despacho aduanero. Entonces, estos básicamente son los documentos que deben de ir acompañados de los pedimentos para poder realizar las operaciones de comercio exterior. Esto sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. No, muchas gracias. Y bueno, como comentábamos, estos solamente son pues elementos básicos que hay que tomar en consideración antes de pues pasar a desarrollar cómo es que se realiza el despacho aduanero, cómo es este trámite en sí. Entonces hay que tener en mente todos estos elementos previos para poder cumplir con todos los requisitos y que al momento de realizar el despacho aduanero pues no haya como algún tema. Ok, pues entonces el día de mañana, si gustan acompañarnos, vamos a presentarles cómo es ya que se hace el despacho aduanero de las mercancías. Vamos a cambiar el horario, va a empezar a las 9 de la mañana, que a veces es un poquito complicado a las 8. Entonces, si ya no hay comentarios, pues les agradecemos mucho su tiempo y nos estaríamos viendo el día de mañana para establecer cómo es que se realiza el despacho de la mercancía ante la aduana. Muchísimas gracias y que pasen un muy buen día. Gracias. Buen día. Gracias.